Tenía 2 tragos de Jack Daniels dentro, de lo que empezaba a ser un fin de semana épicamente malo. Y ni siquiera eran las 3 de la tarde del viernes. Soy reportero de un periódico pequeño en el Medio Oeste, y como había trabajado varias noches hasta tardes seguidas, mi jefe me había dado tiempo libre compensatorio para la tarde del viernes. Así que, después de hacer algunas diligencias, me dirigí a casa con la esperanza de tomar una buena siesta en mi cómodo sofá. Pero al llegar a mi casa, vi que había 2 autos en mi camino de entrada. Uno perteneciente a mi esposa de 7 años, Tracy, y el otro que no reconocía. Me pareció extraño que Tracy estuviera en casa a esa hora del día. Ella era actuaria en una compañía de seguros de tamaño mediano, y normalmente trabajaba de 8 a 5. Y luego, por supuesto, estaba el segundo vehículo. Pero aún así, teniendo lo que pensaba que era un matrimonio increíble, y confiando completamente en el amor de mi vida, no saqué conclusiones precipitadas. Al abrir la puerta principal, mi mundo se convirtió en completo caos. Había sonidos inconfundibles de 2 personas, entregadas apasionadamente, viniendo desde nuestro dormitorio en el piso de arriba. La puerta obviamente estaba abierta, porque obviamente no estaban esperando compañía. Y podía escuchar gemidos y gritos. Subí las escaleras alfombradas de 2 en 2, y cuando llegué cerca del dormitorio, podía escucharlos mucho más claramente. ¿Esto es lo que quieres? «Esto es lo que tu marido no te está dando», gritaba algún tipo que nunca había escuchado antes a mi esposa, quien gemía más fuerte, mientras obviamente le estaban dando algo. Cuando llegué a la puerta de mi dormitorio, pude ver a mi hermosa esposa boca arriba, debajo de algún tipo que parecía jugar de linebacker para los Packers, dándole un tremendo sexo. Tracy nunca me había indicado previamente que se sentía insatisfecha, pero lo que estaba viendo y escuchando me decía que no estaba a la altura para ella. De repente me sentí extremadamente nauseabundo. Probablemente porque mi mundo se estaba desmoronando justo frente a mis ojos. «Continúa jugando, no se detengan por mí», finalmente grité mientras entraba en la habitación. Abría la puerta de mi armario, sacaba mi bolsa de gimnasio y comenzaba a poner un par de cambios de ropa en ella. El AP apenas se detuvo, hasta que Tracy se dio cuenta de que yo estaba allí y dejó de acostarse con él. «Oh, Simon, lo siento mucho que tuvieras que ver esto», gritó desde debajo del monstruo. «Íbamos a decírtelo, no hacer que lo descubrieras así». «¿Exactamente cuándo habría sido Tracy?», respondí. «¿En nuestro 10º aniversario? A juzgar por las cosas, esto está lejos de ser un hecho aislado. Seguramente podrías haber encontrado el momento para decírmelo antes de esto si realmente te importara». Aunque había dejado de bombear a mi esposa, Derek seguía inmóvil y ella intentaba mirar a su alrededor mientras hablábamos. «No importa, Tracy, solo tomaré algunas cosas y estaré fuera de tu vida. Vendré por lo que quiera y necesite en los próximos días. Por cierto, ¿quién es este neandertal que te está dando lo que no te doy?», se rió. «Derek es mi abogado. Trabaja para una de las grandes firmas del centro», dijo ella. «Perfecto», dije. Ni siquiera me molesté en cerrar la puerta principal cuando salí de la casa. Metí mis cosas en mi Ford F-150 y me dirigí directamente a mi bar favorito. No era exactamente un comienzo auspicioso para el fin de semana. La mayoría de los bares están bastante vacíos en una tarde de entresemana. Y el Rusty Fork no era una excepción. Ni siquiera estaba mi barman favorito, Noel, comenzaba su turno hasta las 4. Así que, simplemente me senté en mi lugar, pensando. Supongo que debería haber visto venir esto. La última vez que salimos a uno de los eventos laborales de mi esposa, sus compañeros apenas disimulaban su desdén por mí, y sentí, hacia el final de la noche, que ella comenzaba a estar de acuerdo con su evaluación sobre mi trabajo y mi capacidad para mantenerla en el estilo al que le gustaría acostumbrarse. Tracy no tenía reparos en hablar sobre cómo su trabajo pagaba el doble que el mío. Tuvimos una discusión acalorada sobre su comportamiento en el viaje de regreso esa noche, y ella lo atribuyó a estar algo ebria. No estaba contento con esa explicación, pero como alguien que no guarda rencor, estábamos bien unos días después. O al menos eso pensaba. Así que aquí estoy sentado en el bar. Sé que probablemente debería estar asegurándome de transferir la mitad de nuestro dinero a una cuenta a mi nombre solamente, pero en este momento me importa un comino. Mi tarjeta de crédito está a mi nombre solamente, lo que significa que puedo pasar el resto de la noche emborrachándome, antes de dormirme en mi camioneta. Encontraré un hotel o un apartamento para alquilar mañana. Tracy y yo nos conocimos en una importante universidad del Medio Oeste. Salimos durante nuestro 3er y 4.º año, antes de que le pidiera que se casara conmigo. Sabíamos que a menos que pudiera conseguir un trabajo en un importante periódico en una gran ciudad, probablemente ella siempre iba a ganar más que yo. Pero ambos acordamos que todo lo que ganábamos era nuestro, no que habría un suyo y un mío. Y eso es lo que pensé que teníamos hasta hace poco.
No sé cuánto de su actitud se debe a sus compañeros de trabajo, pero al parecer ha perdido completamente su respeto por mí. Y en cuanto a su amor, bueno, hoy me mostró exactamente dónde estaba parado. Noel me saludó cuando comenzó su turno a las 4, y se sorprendió un poco de lo temprano que estaba allí. Es duro, amigo, enterarte así, me dijo mientras hablábamos. Alrededor de las 9 de la noche, no sentía ningún dolor, ni siquiera en mis extremidades, cuando un policía estatal apareció en el bar. Se acercó a Noel detrás de la barra y le preguntó si un tal señor Simon Tillerson estaba en el lugar. Noel, por supuesto, me señaló. El policía luego se acercó a mí, era muy hábil en este asunto de aproximarse, pensé con mi mente nublada. Y me dijo que tenía algunas noticias que lamentaba tener que decirme. Mi esposa y un tal señor Derek Biggs murieron en la carretera hace unas 3 horas, cuando un camión pasó un semáforo en rojo en la ciudad y pasó por encima del BMW convertible del señor Biggs. Las autoridades habían estado tratando de encontrarme durante 3 horas, antes de que uno de mis conocidos les dijera sobre mi bar favorito. Jódeme, grité, las bebidas van por mi cuenta. Hay un Dios en el cielo. Se escuchó un aplauso por mi anuncio. El policía Reginald Masters parecía haber visto un fantasma. No esperaba alegría del nuevo viudo, señor Tillerson. Entiendo que debería estar en estado de shock, pero no lo estoy, amigo, estoy en éxtasis. Grité en mi estado de embriaguez. La razón por la que estoy tan desequilibrado es porque los pillé a los dos en mi cama esta tarde. ¿Iba a dejar a esa bruja, que se joda, cadáver? Esto no podría ser mejor. El policía todavía parecía horrorizado. No me importa en lo más mínimo. Normalmente, nos gusta que el familiar más cercano identifique el cuerpo, solo para asegurarnos completamente de que realmente es esa persona la que está muerta. Pero no creo que el señor Tillerson vaya a ser de ayuda esta noche, dijo Masters a Noel. ¿Podrías asegurarte de que alguien le deje el mensaje de ir a la morgue mañana? Noel asintió afirmativamente. Podría haber estado borracho como una cuba, pero entendí perfectamente lo que estaba pasando y lo que Masters me había dicho. Y aunque sabía que extrañaría a mi esposa cuando me ponga sobrio, ella me había engañado y planeaba reemplazarme. Así que en ese momento, mi enojo hacia Tracy superaba cualquier amor que aún sintiera por ella. Me desperté rígido y dolorido en la cabina de mi camioneta al día siguiente. Probablemente, también lucía así, pero volví tambaleándome al bar para recoger mis llaves y conducir a un hotel. Luego recordé lo que el policía me había dicho la noche anterior, así que conduje de regreso a mi casa vacía, pensando en Tracy y en los 9 años que pasamos juntos, los últimos 7 como marido y mujer. Estaba más triste que otra cosa, por el hecho de que nuestra relación hubiera terminado de esa manera entre nosotros. No puedo decir que realmente estuviera de duelo porque, aunque ya no estaba borracho, todavía me alegraba que ella y el amante obtuvieran lo que pensaba que se merecían. Regresé a casa, me metí en la ducha, me arreglé y me dirigí a la morgue para identificar el cuerpo. El cuerpo de Tracy estaba maltratado. Supongo que tener un camión pasando por encima de ti en un descapotable hará eso. Pedí ver el otro cuerpo también. Derek se parecía a Tracy, esperaba, al menos en su caso, que la muerte fuera más lenta en llegar. Cuando regresé a casa, supe que tenía que hacer al menos 3 llamadas telefónicas, una a mis padres, otra a los padres de ella y otra a su hermana Ana. Sabía que en lo más profundo de mi ser lamentaba verla morir, pero en ese momento, cada pensamiento de ella venía con la imagen de ella incitando a su amante a darle duro, y realmente no podía reunir ningún pesar en mi corazón por ella. Así que decidí hacer mi trabajo, informar los hechos y mantener mi falta de emoción fuera de la ecuación si podía. Al menos, me sentía mal por Ron y Cindy Jacobs, los padres de Tracy, por perder a su hija. Quería a Ron y Cindy casi tanto como quería a mis padres, y ciertamente no quería verlos sufrir. Desde ese punto de vista, esto no iba a ser fácil. Llamé primero a mis padres y les di la noticia. Mi madre, fácilmente la más emocional de los dos, comenzó a llorar inmediatamente. Mi padre, a diferencia, empezó a pedir más detalles, así que le conté sobre Tracy, estando en el coche con Derek Biggs en el momento del accidente. ¿Quién es Derek Biggs?, preguntó directamente. Sabía que la pregunta llegaría, pero aún así, vacilé antes de responder, lo que probablemente le dijo mucho. Un amigo abogado de Tracy, respondí. Mi padre es un hombre muy inteligente y muy perspicaz, no se perdió ni un segundo. Entonces, ¿por qué estaba ella en el coche con un amigo abogado de ella? ¿En un momento en el que debería haber estado en casa contigo? Porque ya no estaba conmigo, papá, eso es por qué. Los sorprendí a ella y a Derek teniendo sexo en nuestra cama más temprano en el día, y supongo que no era su primera vez juntos. Así que metí algunas prendas en una bolsa y me fui. No sé por qué estaban en el coche alrededor de las 6, supongo que iban a salir a cenar considerando la hora. Bueno, hijo, lo siento por escuchar eso. Para este punto mi madre se había compuesto un poco y volvió a la línea. Escuchó lo suficiente como para entender de qué estábamos hablando.
¿Estás seguro de que estaba teniendo sexo con otro hombre, Simon? Quiero decir, no es el tipo de cosa que quieras contar si no estás seguro. Interrumpí y no fui muy diplomático. Mamá, lo sorprendí infraganti. He tenido relaciones sexuales solo unas pocas veces en todos estos años, para saber lo que estaba viendo. ¿Ya has hablado con Ron y Cindy, Simon? Si no, ¿qué les vas a decir?, preguntó mi papá. Lo menos posible, papá, a menos que empiecen a interrogarme como lo estás haciendo tú. No mentiré si eso es lo que estás preguntando. Entonces esto podría ponerse feo, hijo. Recuerda, han sufrido una pérdida. Muéstrales el respeto que se merecen. Sí, señor, respondí solemnemente. La llamada telefónica a los padres de Tracy fue extrañamente similar a la que tuve con mis padres. Mientras su madre se desmoronaba, mi suegro inmediatamente notó que ella estaba en el coche con otro hombre en el momento de su muerte, cuando normalmente estaba conmigo a esa hora del día. Hay algo que no nos estás diciendo, Simon, escuché decir a Ron mientras Cindy sollozaba al fondo. A las 6 de un viernes por la noche, Tracy debería haber estado con su esposo, pero estaba en un coche con otro hombre. Esta ecuación no cuadra, hijo, dijo Ron. Está bien, grité. Tracy me estaba engañando. La sorprendí en la cama horas antes con el tipo con el que murió, y reuní algunas cosas y me fui. Supongo que en ese momento pensaron que ya no tenían nada que ocultar, y salieron juntos a algún lugar. ¿Los sorprendiste juntos en la cama en tu casa? Ron sonaba incrédulo. Estaba teniendo dificultades para creer que la hija a la que acababan de decir que estaba muerta, también estaba engañando a su esposo y murió en el coche con su amante. Sí, Ron, sí. Y en este momento, estoy tan enojado con ella que realmente me alegra que los dos hayan muerto. La bruja y su amante obtuvieron lo que se merecían. Sabía que no debería haber dicho esa última parte a su padre. Sin embargo, por muy cierta que fuera, él comenzó a gritarme por teléfono. Hasta que intervine con calma pero con firmeza, se estaba burlando de mí, Ron, mientras estaba acostándose con tu hija, y ella estaba de acuerdo. Exigió que le diera su gran herramienta. Sí, tu hija y mi esposa. Supongo que esto me ahorra la molestia de divorciarme de ella. No será enterrada en los terrenos de mi familia. Y ciertamente no querré estar a su lado cuando me llegue mi momento. Así que solo dime el nombre de la funeraria que utiliza tu familia, y me aseguraré de que el cuerpo sea llevado allí. Me encargaré de todo eso y del aspecto financiero. Tú y Cindy resuelvan el resto. Obviamente, no estaré allí. No puedes simplemente pretender que ella no importó en tu vida, hijo, dijo Ron en su mejor tono calmado. Sí, señor, respondí solemnemente. El servicio fúnebre se realizó en la iglesia de Ron y Cindy. La misma iglesia donde Tracy y yo hicimos nuestros votos, ante Dios y ambas familias, de que nos amaríamos, honraríamos y cuidaríamos mutuamente. La ironía no se me escapó. Pensé en asistir durante tal vez 10 segundos, antes de que la ira comenzara a surgir dentro de mí. Aproximadamente una hora después de que calculé que el servicio habría terminado, recibí una llamada de Anna, la hermana de Tracy. Sabía que esto no iba a ser agradable, pero supuse que necesitaba desahogarse, especialmente si sus padres no le habían contado la historia completa. Tracy tenía razón, eres un pedazo de... Buen día para ti también, Anna, respondí en saludo. Así que, supongo que lo sabías todo el tiempo, entonces, ¿por qué, si era un tipo tan malo? ¿Habrías querido que estuviera allí? ¿Por qué avergonzaste a mis padres, pedazo de...? ¿Cómo puedes siquiera responder a la pregunta de por qué el esposo de Tracy no estuvo en el funeral? Mis padres prácticamente murieron de vergüenza cuando tuvieron que contarle al reverendo por qué no venías. Eres un pedazo de... Y espero que tú también mueras. Ahora estás entendiendo, Ana, grité al teléfono. Eso es exactamente lo que pensé sobre tu hermana y su amante después de atraparlos. ¿Y sabes qué? Tuve suerte, ellos murieron. Así que ahora, ¿por qué no simplemente te vas y me dejas en paz? Creo que eso salió bien. Contraté a un agente inmobiliario y puse la casa en venta inmediatamente. Mudé mis cosas al dormitorio de invitados y vendí, a precios ridículamente bajos, todos nuestros muebles de dormitorio, incluidas las sábanas y las fundas de almohada. Nunca volvería a tocar nada de eso. En cuanto al resto de las pertenencias de Tracy, las embalé en cajas y se las llevé a sus padres, diciéndoles que podían conservarlas o desecharlas a su gusto. Esas cajas incluían nuestro álbum de bodas y las fotos pequeñas habituales que normalmente se tienen el uno del otro. Tenía suficientes fotos de Tracy en mi cabeza, con la última de ella y Derek Biggs en nuestra cama matrimonial, que nunca iba a poder olvidar. Ron y yo hicimos pequeñas conversaciones mientras él me ayudaba a descargar mi camioneta. Cuando la última caja se descargó, miré a Ron y a Cindy, y ellos me miraron a mí. Nos abrazamos fuertemente como una familia. Estoy bastante seguro de que todos estábamos llorando. Nos vemos, chicos, susurré mientras mi voz me fallaba.
Todo esto se hizo en las primeras 2 semanas después de la muerte de Tracy. En algún momento de todo esto, recibí una llamada de Seguros Cruz Miller. Tracy y yo siempre tuvimos seguro de vida, así que sabía por qué llamaban. Simplemente, no era una prioridad en mi vida, hasta que arreglé todo lo prioritario. Era hora de devolverles la llamada. Tracy, siendo profesional del seguro, había manejado todas nuestras compras de seguros. Siempre discutíamos todo, pero como ese era su campo de especialización, la dejaba tomar las decisiones finales. Una de esas decisiones fue una póliza de vida de $1 millón para cada uno de nosotros, con una cláusula de indemnización doble por muerte accidental antes de los 45 años. Eso significaba que me esperaba un pago de $2 millones. Pero luego el agente de seguros dijo algo, que casi me hace atragantarme con el café que estaba bebiendo. Parece que dado que el conductor del camión causó el accidente, su empresa estaría en la cuerda floja, para algún tipo de compensación por muerte injusta. A menos que quisiera ir a juicio y tratar de demandarlos por todo lo que pudiera obtener. Pagarían tanto por Tracy como por Derek. Ella me aconsejó que no aceptara menos de otros $2 millones, aunque ella pensaba que $3 a $4 millones serían lo correcto en esta situación. Después de que el abogado tomara su parte, tenía la posibilidad de tener alrededor de $5 millones en el banco. En realidad, terminé con $4,75 millones en el banco después de que el abogado tomara su parte. En ese momento, realmente no me importaba, ya que estaba completamente insensible. La empresa de transporte también llegó a un acuerdo con la viuda de Derek Biss, y la firma para ambos acuerdos sería en el mismo lugar y momento. Nunca había conocido a su viuda hasta la firma, y aunque pensaba que Tracy era una mujer hermosa, la viuda de Derek era al menos tan hermosa. Así que me pregunté por qué arriesgaría su matrimonio por una aventura. Supuse que tal vez estaba tan seguro de no ser descubierto que no veía ningún riesgo en la aventura. Después de firmar los documentos con la compañía, Ellie Biggs me invitó a tomar un café. Parecía que tenía una pregunta en todo esto que nunca recibió respuesta de nadie, y esperaba que yo pudiera proporcionar esa información. Mi esposo no tenía una amiga llamada Tracy Tillerson que yo supiera, y después de verificar en su firma, me dijeron que ella no era cliente. Sin embargo, estaban juntos en el coche cuando murieron. Nadie en la oficina de Derek sabe quién es esta mujer, o si lo saben, no me lo están diciendo. ¿Qué era tu esposa para mi esposo, señor Tillerson? Tomé un gran sorbo de café. Maldita sea, odiaba ser el portador de más malas noticias a esta mujer extremadamente guapa. Bajé los ojos a la mesa en el Starbucks en el que estábamos. Oh, ya veo, ella dijo. Por favor, señor Tillerson, merezco saber la verdad. Así que le conté toda la historia desde mi punto de vista. Ella parecía horrorizada. De repente me sentí enfermo del estómago. Gracias por tu honestidad, dijo mientras se levantaba de la mesa y dejaba la cafetería. Aunque ahora era rico según los estándares de la mayoría de las personas, mi vida era un desastre. No tenía deseos de salir con alguien. Me había mudado a un departamento de un dormitorio bastante mediocre solo para tener un techo sobre mi cabeza. Tenía pocos amigos y realmente no me importaba. Trabajaba en el periódico, andaba en bicicleta mucho y levantaba pesas varias veces a la semana. Simplemente existía. Mi padre, bendiga su alma, finalmente me convenció de ir a un terapeuta. Su diagnóstico, problemas de confianza. Me animó a salir más en público y tratar de tener una semblanza de vida. Eso fue una pérdida de 1 hora. Nunca hice otra cita. Así que estoy sentado en mi lugar viendo béisbol y solo pensando, esta vez repitiendo la conversación con Ana, que ocurrió después del funeral de Tracy 6 meses antes. Ella dijo que yo escribía pequeñas historias para un pequeño periódico, y tenía razón. Había aceptado el trabajo porque era la única vacante de periódico cerca del trabajo de Tracy. Y como ella ganaba más dinero que yo, sacrificaba mis planes de mudarme algún día a un periódico más grande, hasta que Tracy decidiera que deberíamos mudarnos. Luego volvería a buscar. Pero ahora, no estaba atado a la comunidad. De hecho, probablemente nunca tendría que trabajar otro día en mi vida. Era libre de ir y venir como quisiera y escribir lo que se me antojara, sin preocuparme si alguien lo leía o no. Al día siguiente, entré y le di a mi jefe, Ernie, mi aviso de 2 semanas. Sentado en mi departamento esa noche, miré mi biblioteca, por así decirlo. Era una colección de alrededor de 30 libros, 28 de ellos no ficción. Uno de los 2 libros de ficción era Moby Dick de Herman Melville. Eso me hizo pensar, lo que algunos dicen que es peligroso para mí. Una de mis fortalezas académicas en la escuela, según todas las pruebas locas que haces, era el pensamiento abstracto. Antes de los días de los hipervínculos en Internet, solía hacer eso todo el tiempo en mi mente. Tomar un pensamiento, reflexionar sobre él, torcerlo ligeramente y seguir en otra dirección. Me funcionaba, pero no facilitaba que mis amigos siguieran mi pensamiento. Cuando nos metíamos en discusiones profundas sobre cosas, y aprendieron a no preguntar qué pasaría si,
Cuando yo estaba cerca. 10 minutos después, se me ocurrió que Tracy siempre iba a ser mi ballena blanca, y tenía que cazarla. Pero lo haría con la palabra escrita. Y así es como empezó todo. Me senté en la computadora y compuse mi primera historia de ficción desde 8º grado. El personaje de Derek Biggs fue eliminado, y el personaje de Tracy fue severamente castigado por la vida. Me llevó 2 días completos escribirlo, editarlo y pulirlo. Pero por primera vez en medio año, me sentí lleno de energía. No podía castigar a Tracy en la vida real, pero podía hacerlo en mi cabeza. En la historia, continué escribiendo otras 17 historias cortas en los siguientes 2 meses, cambiando las cosas, pero manteniendo un par de constantes. El personaje de Derek siempre era asesinado, y el personaje de Tracy siempre recibía su merecido. Maldita sea, eso se sintió bien. Cuando terminaba uno, lo dejaba a un lado y luego leía el producto terminado. Y luego volvía a Moby Dick. Era un libro real, con una portada y páginas encuadernadas. ¿Puedo hacer eso?, pensé para mí mismo. Sí, podía, y lo hice. 6 meses después, tuve mi primera novela, una historia de romance histórico, de todas las cosas. Por supuesto, el personaje de Derek fue asesinado, bastante brutalmente, debo agregar, y el personaje de Tracy fue nuevamente humillado. Pensé que estaba bastante bien, y aparentemente, a un editor también le gustó. El trato que conseguí no fue tan bueno, pero al menos no tuve que pagar para autopublicarlo. No estoy seguro de cómo se hicieron las cosas, pero a alguien más además de mí le gustó el libro, y la editorial incluso hizo 2 ediciones más. La compañía quería un segundo libro y duplicó el dinero, así que, ¿qué diablos?, hice otro. Este era un misterio de asesinato, y sí, el personaje de Derek fue la víctima. Y el personaje de Tracy fue atrapado y encarcelado de nuevo. Me sentía mucho mejor con la vida después de completar el libro, y las fuertes ventas tampoco me molestaban. En mi mente, era como si mucha gente estuviera de acuerdo con mis sentimientos sobre Tracy y Derek. Una segunda editorial vino a mí después del éxito del segundo libro, y me ofrecieron un contrato de 3 libros, nuevamente con el doble de dinero. Considerando que ya era un hombre rico, aunque nadie lo supiera, no necesitaba el dinero. Así que di a la primera compañía el derecho de igualar la oferta. Aceptaron rápidamente, así que me quedé con ellos y les di 3 libros más durante los siguientes 18 meses. Cada libro usaba la misma historia básica, aunque cambiaba los escenarios, y en el tercero, incluso probé algo de humor. Los 3 fueron éxitos, pero lo más importante para mí, es que seguí sintiéndome mejor conmigo mismo con cada libro terminado. Sabía que nunca iba a poder obtener respuestas a ninguna de mis preguntas sobre lo que ella hizo y por qué lo hizo. Así que esto era lo más cercano a cualquier satisfacción que iba a conseguir. Como dice la vieja canción, ama a quien tienes. Firmé otro contrato de 3 libros con mi editorial, nuevamente con mi precio duplicado. Y esta vez tuvieron algunas noticias más grandes. Al parecer, uno de los estudios de cine estaba buscando convertir al menos 2 de los libros en películas. Lo cual pagaría muy bien. Incluso querían mi ayuda con el guión. ¿Por qué no?, dije. Aunque nunca fui un gran fan de Oprah Winfrey. Su respaldo a un libro generalmente enviaba al autor a la estratosfera del éxito. Y cuando eligió mi 6º libro para uno de sus libros del mes, pude experimentarlo de primera mano. Fue increíble. No solo ahora era un autor exitoso, sino que ahora me estaban reconociendo en público. Obviamente, había un inconveniente en eso, pero supongo que ese es el precio del éxito en general. La mayoría de las personas son muy educadas y agradables, pero de vez en cuando encuentras a un imbécil que quiere demostrar que no está impresionado por ti. Está bien, porque yo tampoco estoy impresionado conmigo mismo. Pero no necesito quitarle nada a nadie más. Puedo ser grosero tan bien como cualquiera. Así que estaba sentado en mi bar favorito, el mismo en el que estaba cuando el policía estatal me dijo que Tracy estaba muerta, disfrutando de una tarde de viernes con mi buen amigo Jack Daniels. Ahora, valiendo más de 10 millones, todavía disfrutaba de las cosas más simples de la vida, una buena bebida, hacer ejercicio, andar en mi bicicleta de carretera, una mujer guapa de vez en cuando. Todavía vivía en el mismo departamento de mierda y realmente no había estado buscando compañía femenina duradera. Creo que algunos de los habituales del bar sabían sobre mi éxito en el ciclismo, pero en su mayoría, todos me dejaban en paz. Sabes, algunas bromas juguetonas de vez en cuando, pero nadie realmente decía nada sobre leer mis cosas. Por supuesto, estaba bastante seguro de que la mitad de ellos no podían leer, así que los saqué de mi lista de posibles admiradores. Noel, mi barman favorito, sabía sobre mi éxito. Y ocasionalmente hablábamos al respecto o sobre algo en lo que estaba trabajando. Pero era un buen tipo y aparentemente mantenía la boca cerrada sobre mí. Por supuesto, el hecho de que le diera una propina de $20 cada vez que estaba en el lugar, probablemente contribuía a eso. Estaba viendo la pantalla de televisión más cercana a mí, escuchando la música de fondo, y en general, no prestando atención a la vida,
cuando de repente dos mujeres se acercaron a mí en el bar. Ambas eran atractivas, supuse que tenían unos 35 años como yo, y estaban vestidas con jeans y camisetas normales. Obviamente, no estaban tratando de impresionar a nadie, pero había algo en la que estaba más lejos de mí que me parecía familiar. Supe por qué tan pronto como empezó a hablar conmigo. «No te acuerdas de mí, ¿verdad, señor Tillerson?», preguntó, mientras su amiga se recostaba en su taburete para que tuviéramos una línea de visión clara. Sinceramente, no lo hice al principio. Luego hizo clic. Estaba mirando a Ellie Biggs, la viuda de Derek Biggs. Solo la había conocido una vez en la firma del acuerdo, cuando la empresa de transporte nos pagó por matar a nuestras parejas infieles, y en ese momento, le confirmé que sí, su esposo le estaba siendo infiel con mi esposa. «Claro que te recuerdo, señora Biggs», me tomó un minuto. «¿Cómo has estado?» «Ciertamente, te ves genial, si no te importa que lo diga». Ellie se sonrojó y miró a su amiga, luego me miró directamente a los ojos. «Estoy mucho mejor que la última vez que me viste, y honestamente, te tengo que agradecer por eso. Al menos desde un punto de vista emocional. Verás, la muerte de Derek me dejó unos 2 millones más rica, pero estaba destrozada cuando lo mataron. Y luego, además de eso, descubrí que me estaba siendo infiel. Estaba triste y enojada, especialmente enojada, porque nunca tendría la oportunidad de decirle a ese maldito tramposo lo que pensaba de él. Entonces un día, Rachel aquí me trajo tu primer libro. Había visto tu nombre en la portada y lo recordaba de mi relato de nuestro encuentro. Al principio, empecé a leerlo por encima, dándome cuenta de que estabas escribiendo sobre nuestras inútiles parejas, y simplemente me atrapaste. Cuando el personaje de Derek fue asesinado, no puedo describir el sentimiento de alivio que tuve. Entonces, cuando Tracy recibió lo suyo, me sentí vindicada, por falta de una palabra mejor. Eso fue lo mejor que había sentido desde ese horrible día. Luego leí cada libro que escribiste. Puede sonar estúpido, pero me hacen sentir mejor conmigo misma. Y suelo reír como una colegiala cuando Derek y Tracy reciben lo suyo. Así es como me siento cuando termino de escribir uno. Me alegra haber podido ayudarte también. Considerando lo bien que se han vendido, supongo que debe haber mucha gente que puede identificarse con lo que hemos pasado. Honestamente, nunca consideré escribir como una carrera. Demonios, no había escrito ficción desde 8º grado, y tal vez como realmente no tenía que escribir, ya que tenía mi dinero del acuerdo y mucho dinero del seguro, tal vez eso ayudó a que las cosas salieran de mí. Supongo que lo haré mientras se sienta bien. Los tres nos trasladamos a una mesa, y compré un par de bandejas de aperitivos para picar. Hablamos hasta la medianoche cuando las chicas dijeron que tenían que irse. Les dije sinceramente que no recordaba haber tenido una noche tan agradable en mucho tiempo, y les pregunté si podríamos repetirla en el futuro. «¿Qué tal el próximo viernes por la noche? Pero empezamos con una cena real primero, a mi cargo», pregunté. Ambas aceptaron. Las conocí en mi restaurante italiano favorito el próximo viernes por la noche, y nuevamente la pasamos bien. Ambas mujeres eran bonitas. Ellie tenía el pelo rubio largo y ojos azules, y una figura curvilínea, mientras que Rachel tenía el pelo negro largo y tenía el cuerpo de una jugadora de voleibol, con piernas largas tonificadas y un trasero sólido. Mientras Rachel llevaba una falda corta y ajustada que mostraba sus mejores atributos, sinceramente, me sentí un poco incómodo teniendo a las dos mujeres más guapas sentadas en mi mesa. Oh, qué mentira, me encantaba tener a las dos mujeres más guapas del restaurante sentadas en mi mesa. Disfrutamos de una excelente comida y una buena conversación, mientras conocía a la pareja. Pero como el restaurante tenía una sala de espera llena, no quería hacer esperar a nadie. Así que sugerí que dejáramos la mesa y tomáramos una copa después de la cena en un club a unos 10 minutos de distancia. Rachel se excusó en ese momento, y estuve de acuerdo en llevar a Ellie a casa después de la bebida. El bar de Estellas estaba solo medio lleno, así que fue fácil para Ellie y para mí conversar. Lo primero que le pregunté fue si ella o Rachel eran la ganadora. ¿La ganadora me tenía a mí o la perdedora? Aparentemente, no me dio suficiente crédito por saber cómo funcionaba la mente femenina, porque se ruborizó profundamente. Espero que yo fuera la ganadora, balbuceó en voz baja. En realidad, creo que yo soy el ganador, pero lo fui cuando ambas se sentaron conmigo. Creo que todos los chicos en el restaurante querían golpearme, por acaparar a las dos mujeres más bonitas, dije. Ellie volvió a sonrojarse profundamente. «¿Puedo decirte algo, y prometes que no te enojarás conmigo?», me miró seriamente mientras arrugaba la nariz. Asentí con cautela, sin estar seguro de a dónde iba esto. Te odiaba absolutamente cuando salí de la oficina del abogado después de firmar los documentos de liquidación. Sabía que no tenías nada que ver con Derek engañándome con Tracy, pero en mi mente, el hecho de que tú lo supieras y yo no, me ponía en desventaja, y no lo llevé muy bien. Con todo lo demás que estaba pasando, sentía que también me estabas ocultando algo. Recibí esa vibra, y la entendí completamente.
Además, ¿nosotros dos juntos después de que nuestras parejas infieles son asesinadas? Oh, vamos, eso es ridículo. Ese tipo de cosas solo sucede en el canal Hallmark. Así que te dejé ir sin siquiera despedirme. Entonces, un año después, Rachel me entrega este libro, Ellie continuó. Y era obvio que estabas volcando tu corazón en las páginas. Y era evidente que se trataba del asunto entre nuestras parejas. Y fue como si alguien abriera las cortinas y dejara entrar la luz del sol, cuando obtuvieron lo que merecían. Tú lo entendiste completamente. He estado viendo a un terapeuta durante casi un año, y notó el cambio en mi actitud de inmediato. Así que le di el libro para que lo leyera, y en mi próxima sesión, dijo, y cito aquí, perdona mi francés, pero este tipo es un jodido genio. Bueno, si soy una especie de genio, ¿por qué estoy viviendo en un agujero con más de 10 millones de dólares en el banco? Ellie lucía atónita. Sabía que tenías tu dinero de liquidación y la gran póliza de seguro, pero no me había dado cuenta de que estabas tan bien económicamente. ¿Por qué vives así? Porque cuando estás solo y tienes miedo de confiar en alguien, el dinero no significa mucho, respondí. Básicamente, soy un hombre sencillo sin grandes vicios. No tengo que trabajar, si quieres llamar trabajo a mi escritura. No tengo a nadie con quien compartir mi vida y mi dinero. Al decirlo en voz alta por primera vez, me di cuenta de lo patético que era. Básicamente, estaba viviendo mi vida en un mundo de libros de fantasía, donde hacía pagar a Tracy y Derek por sus infidelidades cada 6 meses o así. Sí, era divertido, pero en realidad, no estaba viviendo. Simplemente existía. No sé cuánto tiempo estuve sentado en la mesa, mirando hacia la nada, sin escuchar nada, sin sentir nada, hasta que de repente sentí electricidad proveniente de mis labios. Más bien, la electricidad venía de los labios de Ellie, que estaban pegados a los míos, con su lengua pronto encontrando su camino hacia mi boca. Devolví su beso como un hombre en el desierto encontrando un sorbo de agua. Nos quedamos unidos por los labios durante probablemente 30 segundos, y cuando se apartó, me dijo que debía pagar la cuenta y llevarla a mi apartamento. Lo hice, como un hombre despertando de un sueño. En los más de 4 años desde que Tracy murió, me acosté con varias mujeres, pero no había hecho el amor con una mujer desde que mi esposa murió. Sabía por hablar con Ellie que ella había tenido algunos minutos desde Derek, pero tampoco muchos, así que lo hice muy despacio y con delicadeza. Los besos eran profundos y significativos, pasamos nuestras manos por el cuerpo del otro lentamente, sintiendo realmente con las yemas de los dedos. Quiero decir, Stevie Wonder estaría orgulloso de nosotros. Luego, cuando llegó el momento de la función principal, tuvimos sexo increíble y salvaje. Perdí todo sentido del tiempo y el espacio por un segundo, y cuando recuperé el sentido, me encontraba suavemente acostado sobre Ellie, sosteniéndome principalmente con mis brazos, que empezaban a temblar por el esfuerzo. Nos rodé suavemente hasta que estábamos uno frente al otro, mientras ella abría lentamente los ojos mientras seguía jadeando por el aliento. «Guau», me dijo con la boca, sin emitir sonido alguno. Nos quedamos mirándonos, jugando silenciosamente a besarnos como adolescentes. Finalmente, ella habló. Entiendo completamente lo que me has contado, y todo lo que puedo decirte es que, si me dejas entrar y confías en mí, demostraré ser digna de tu confianza todos los días por el resto de nuestras vidas. Si eso es una propuesta, la acepto. No nos casamos después de una gran noche en la cama, pero esa noche fue el comienzo del resto de nuestras vidas juntos. Nos casamos aproximadamente un año después, una vez que ambos estábamos seguros de haber dejado atrás nuestros problemas personales. Nos mudamos a una gran casa nueva que construimos en el campo, que contaba con 5 habitaciones, una para nosotros y una para cada uno de los 4 hijos que planeábamos tener. También construimos una suite de invitados para poder recibir visitantes con frecuencia. Y aprendí a escribir sobre otras cosas, además de las historias de venganza de Tracy y Derek. Una vez que comencé a salir con Ellie, ambos descubrimos que no necesitaba seguir castigando a la pareja con palabras. Pero como seguía vendiendo bien y aún era divertido hacerlo, todavía escribía 1 o 2 al año, para deleite de los contables de mis editores. El tren del karma había sido bueno conmigo, así que me alegraba llevar a algunos pasajeros más en el viaje. Entretenida historia de venganza en mi opinión. Ya que él no tuvo que hacer mucho y las cosas se fueron dando, mientras él intentaba vivir su mejor vida. Así es como llegaron sus libros y el dinero, y así es como llegó su nueva mujer. Si te gustan este tipo de historias, haznoslo saber en los comentarios y con el botón de me gusta. También suscríbete para escuchar más.